Tercera conferencia. Agujeros negros. La denominación, agujero negro, tiene un origen muy reciente. Fue acuñada en 1969 por el científico norteamericano John Wheeler como descripción gráfica de una idea que se remonta al menos a 200 años atrás. En aquella época existían dos teorías sobre la luz. Una decía que la luz estaba compuesta de partículas, la otra, que estaba hecha de ondas. Ahora sabemos que en realidad ambas teorías son correctas. Por la dualidad onda/diagonal partícula de la mecánica cuántica, la luz puede considerarse tanto en términos de ondas como de partículas. La teoría según la cual la luz estaba hecha de ondas no dejaba claro cómo respondería a la gravedad. Pero si la luz estuviera compuesta de partículas, cabría esperar que éstas fueran afectadas por la gravedad de la misma forma que lo son las balas de cañón, los cohetes y los planetas. Basándose en esta hipótesis, un profesor de Cambridge, John Michell, escribió un artículo en 1783 en las Philosophical Transactions of the Royal Society of London. En dicho artículo señalaba que una estrella que fuera suficientemente masiva y compacta tendría un campo gravitatorio tan intenso que la luz no podría escapar. Cualquier luz emitida desde la superficie de la estrella sería frenada por la atracción gravitatoria de la estrella antes de que pudiera llegar muy lejos. Michell sugería que podría haber muchas estrellas así. Aunque no podríamos verlas porque su luz no nos llegaría, seguiríamos sintiendo su atracción gravitatoria. Tales objetos son lo que ahora llamamos agujeros negros, porque eso es lo que son, vacíos negros en el espacio. Unos años más tarde, y al parecer independientemente de Michel, un científico francés, el marqués de Laplace, hizo una sugerencia similar. Llama la atención que Laplace la incluyó solamente en la primera y la segunda edición de su libro, Exposición del Sistema del Mundo, y la excluyó de ediciones posteriores. Quizá, decidió que era una idea disparatada. De hecho, no es realmente consistente tratar la luz como las balas de cañón en la teoría de la gravedad de Newton porque la velocidad de la luz es fija. Una bala de cañón disparada hacia arriba desde la Tierra será frenada por la gravedad hasta que finalmente se detendrá y caerá al suelo de nuevo. Un fotón, sin embargo, debe continuar hacia arriba a velocidad constante. Entonces, ¿cómo puede afectar la gravedad newtoniana a la luz? No hubo una teoría consistente del efecto de la gravedad sobre la luz hasta que Einstein formuló la relatividad general en 1915, e incluso entonces hubo que esperar mucho tiempo antes de que se dedujesen las implicaciones de la teoría para las estrellas masivas. Para entender cómo podría formarse un agujero negro, tenemos que entender primero el ciclo vital de una estrella. Una estrella se forma cuando una gran cantidad de gas, fundamentalmente hidrógeno, empieza a colapsar sobre sí mismo debido a su atracción gravitatoria. A medida que el gas se contrae, los átomos colisionan entre sí, cada vez con más frecuencia y a velocidades cada vez mayores. El gas se calienta. Con el tiempo, el gas estará tan caliente que cuando los átomos de hidrógeno colisionen ya no rebotarán unos en otros, sino que en su lugar se fusionarán para formar átomos de helio. El calor liberado en esta reacción, que es similar a una bomba de hidrógeno controlada, es lo que hace que brillen las estrellas. Este calor adicional incrementa también la presión del gas hasta que es suficiente para contrarrestar la atracción gravitatoria, y el gas deja de contraerse. Es un poco parecido a un globo en el que hay un equilibrio entre la presión del aire interior, que trata de hacer que el globo se expanda, y la tensión de la goma, que trata de hacer el globo más pequeño. Las estrellas permanecerán estables durante mucho tiempo, mientras el calor procedente de las reacciones nucleares equilibre la atracción gravitatoria. No obstante, con el tiempo la estrella agotará su hidrógeno y los demás combustibles nucleares. Lo paradójico es que cuanto más combustible tiene la estrella inicialmente, antes se agota. La razón es que cuanto más masiva es la estrella, más caliente tiene que estar para equilibrar su atracción gravitatoria. Y cuanto más caliente esté, con más rapidez consumirá su combustible. Nuestro Sol tiene probablemente combustible, suficiente para otros 5.000 millones de años aproximadamente, pero las estrellas más masivas pueden consumir su combustible en tan solo 100 millones de años, un tiempo mucho menor que la edad del universo. Cuando la estrella agote el combustible, empezará a enfriarse, y con ello a contraerse. Lo que podría sucederle entonces no empezó a entenderse hasta finales de la década de 1920. En 1928, un estudiante de licenciatura indio llamado Subramanian Chandrasekhar partió en barco hacia Inglaterra para estudiar en Cambridge con el astrónomo británico Sir Arthur Eddington. Eddington era un experto en relatividad general. Se cuenta que a principios de la década de 1920 un periodista le dijo a Eddington que había oído que solo había 3 personas en el mundo que entendían la relatividad general. Eddington respondió, no se me ocurre quién es la tercera persona. Durante su viaje desde la India, Chandrasekhar calculó qué tamaño podría tener una estrella y seguir manteniéndose contra su propia gravedad una vez que hubiese consumido todo su combustible. La idea era esta: cuando la estrella se hace pequeña, las partículas materiales están muy juntas. Pero el principio de exclusión de Pauli dice que 2 partículas materiales no pueden tener la misma posición, la misma velocidad. Por consiguiente, las partículas materiales deben tener velocidades muy diferentes. Esto las hace alejarse unas de otras, y por eso tiende a hacer que la estrella se expanda.
Así, una estrella puede mantenerse con un radio constante gracias a un equilibrio entre la atracción de la gravedad, la repulsión que surge del principio de exclusión, de la misma forma que en su vida anterior la gravedad estaba equilibrada por el calor. No obstante, Chandrasekhar advirtió que existe un límite para la repulsión que puede proporcionar el principio de exclusión. Según la teoría de la relatividad, la diferencia máxima entre las velocidades de las partículas materiales de la estrella no puede ser mayor que la velocidad de la luz. Esto significaba que cuando la estrella se hiciera suficientemente densa, la repulsión provocada por el principio de exclusión sería menor que la atracción de la gravedad. Chandrasekhar calculó que una estrella fría con una masa de aproximadamente 1,5 veces la masa del Sol no podría mantenerse contra su propia gravedad. Esta masa se conoce ahora como el límite de Chandrasekhar. Esto tenía serias consecuencias para el destino final de las estrellas masivas. Si la masa de una estrella es menor que el límite de Chandrasekhar, con el tiempo puede dejar de contraerse y se asentará en un posible estado final como una enana blanca con un radio de unos pocos miles de kilómetros y una densidad de cientos de toneladas por centímetro cúbico. Una enana blanca se mantiene gracias a la repulsión, derivada del principio de exclusión, entre los electrones que hay en su materia. Podemos observar un gran número de dichas estrellas enanas blancas. Una de las primeras en ser descubierta es la estrella que orbita en torno a Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno. Asimismo, se advirtió que había otro posible estado final para una estrella con una masa límite de también 1 o 2 veces la masa del Sol, pero mucho más pequeña incluso que la enana blanca. Dichas estrellas se mantendrían por la repulsión derivada del principio de exclusión entre los neutrones y los protones, y ya no entre los electrones. Por eso fueron llamadas estrellas de neutrones. Tendrían un radio de tan solo unos 10 kilómetros y una densidad de cientos de millones de toneladas por centímetro cúbico. En el momento en que se predijeron por primera vez no había ninguna forma de que pudieran observarse estrellas de neutrones, y no se detectaron hasta mucho tiempo después. Por otra parte, las estrellas con masas por encima del límite de Chandrasekhar tienen un gran problema cuando llegan a agotar su combustible. En algunos casos podrían explotar o arreglárselas para expulsar suficiente materia para reducir su masa por debajo del límite, pero era difícil creer que esto sucediera siempre, independientemente de lo grande que fuera la estrella. ¿Cómo sabría la estrella que tenía que perder peso? E incluso si la estrella consiguiese perder masa suficiente, ¿qué sucedería si se añadía más masa a una enana blanca o una estrella de neutrones para llevarla por encima del límite? ¿Colapsaría hasta una densidad infinita? A Eddington le horrorizaban las consecuencias que se deducían de ello y se negó a aceptar el resultado de Chandrasekhar. Pensó que simplemente no era posible que una estrella llegara a colapsar hasta quedar reducida a un punto. Esta era la opinión de la mayoría de los científicos. El propio Einstein escribió un artículo en el que afirmaba que las estrellas no se contraerían hasta un tamaño nulo. La hostilidad de otros científicos, en especial de Eddington, su antiguo profesor y una autoridad destacada en la estructura de las estrellas, persuadió a Chandrasekhar para abandonar esa línea de trabajo y orientarse hacia otros problemas de astronomía. Sin embargo, cuando se le concedió el premio Nobel en 1983 fue, al menos en parte, por su primer trabajo sobre la masa límite de las estrellas frías. Chandrasekhar había demostrado que el principio de exclusión no podía detener el colapso de una estrella con una masa superior al límite de Chandrasekhar. Pero el problema de entender lo que le sucedería a tal estrella, según la relatividad general, siguió abierto hasta 1939, cuando fue resuelto por un joven norteamericano, Robert Oppenheimer. Sin embargo, su resultado sugería que no habría ninguna consecuencia observacional que pudiera ser detectada por los telescopios de la época. Entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y el propio Oppenheimer se vio involucrado en el proyecto de la bomba atómica. Después de la guerra, el problema del colapso gravitatorio cayó en el olvido, cuando la mayoría de los científicos se interesaron por lo que sucede en la escala del átomo y su núcleo. Sin embargo, en la década de 1960 se reavivó el interés en los problemas en la gran escala de la astronomía y la cosmología gracias al aumento en el número y el alcance de las observaciones astronómicas que supuso la aplicación de la tecnología moderna. Entonces el trabajo de Oppenheimer fue redescubierto y ampliado por varias personas. La imagen que tenemos ahora del trabajo de Oppenheimer es la siguiente. El campo gravitatorio de la estrella cambia las trayectorias de los rayos de luz en el espacio-tiempo respecto a las que habrían sido si la estrella no estuviera presente. Los conos de luz, que indican las trayectorias que siguen en el espacio y el tiempo los destellos de luz emitidos desde sus vértices, se curvan ligeramente hacia adentro cerca de la superficie de la estrella. Esto queda de manifiesto en la curvatura de la luz procedente de estrellas lejanas que puede observarse durante un eclipse de sol. Cuando la estrella se contrae, el campo gravitatorio en su superficie se hace más intenso y los conos de luz se curvan más hacia adentro. Esto hace más difícil que la luz de la estrella escape, y la luz parece más tenue y más roja para un observador distante. Finalmente, cuando la estrella se ha contraído hasta un cierto radio crítico, el campo gravitatorio en la superficie se hace tan intenso que los conos de luz están tan inclinados hacia adentro que la luz ya no puede escapar. Según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, si la luz no puede escapar, ninguna otra cosa puede hacerlo. Todo es retenido por el campo gravitatorio. De este modo, hay un conjunto de sucesos, una región del espacio-tiempo, de la que no es posible escapar para llegar a un observador distante.
Esta región es lo que ahora llamamos un agujero negro. Su frontera se denomina el horizonte de sucesos. Coincide con las trayectorias de los primeros rayos luminosos que dejan de escapar del agujero negro. Para entender lo que uno vería si estuviese observando el colapso de una estrella para formar un agujero negro, hay que recordar que en la teoría de la relatividad no hay tiempo absoluto. Cada observador tiene su propia medida del tiempo. El tiempo, para alguien situado sobre una estrella, será diferente del tiempo para alguien situado a cierta distancia, debido al campo gravitatorio de la estrella. Este efecto se ha medido en un experimento realizado en la Tierra con relojes situados en la parte superior, en la parte inferior de una torre. Supongamos que un intrépido astronauta, situado en la superficie de la estrella en colapso, enviara una señal cada segundo, según su reloj, a una nave espacial que orbita en torno a la estrella. En algún instante en su reloj, digamos las 11 en punto, la estrella se contraería por debajo del radio crítico en el que el campo gravitatorio se hiciera tan intenso que las señales ya no llegarían a la nave espacial. Sus compañeros, que observan desde la nave espacial, encontrarían que los intervalos entre señales sucesivas procedentes del astronauta se hacen cada vez mayores a medida que se acercan las 11 en punto. Sin embargo, el efecto sería muy pequeño antes de las 10:59 y 59 segundos. Solo tendrían que esperar poco más de un segundo entre la señal 10 horas 59 minutos y 58 segundos del astronauta y la que envió cuando su reloj marcaba 10 horas 59 minutos y 59 segundos, pero tendrían que esperar indefinidamente para la señal de las 11 en punto. Las ondas luminosas emitidas desde la superficie de la estrella entre las 10 horas 59 minutos y 59 segundos y las 11 en punto, por el reloj del astronauta, se distribuirían sobre un periodo de tiempo infinito, visto desde la nave espacial. El intervalo de tiempo entre la llegada de ondas sucesivas a la nave espacial se haría cada vez mayor, y con ello la luz procedente de la estrella parecería cada vez más roja y más débil. Finalmente, la estrella se haría tan oscura que ya no podría verse desde la nave espacial. Todo lo que quedaría sería un agujero negro en el espacio. No obstante, la estrella seguiría ejerciendo la misma fuerza gravitatoria sobre la nave espacial. La razón es que la estrella continúa siendo visible para la nave espacial, al menos en teoría. Sucede simplemente que la luz procedente de la superficie está tan desplazada hacia el rojo por el campo gravitatorio de la estrella que no puede verse. Sin embargo, el desplazamiento hacia el rojo no afecta al campo gravitatorio de la propia estrella. Por eso, la nave espacial seguirá orbitando en torno al agujero negro. El trabajo que hicimos Roger Penrose y yo entre 1965 y 1970 demostraba que, según la relatividad general, debe de haber una singularidad de densidad infinita dentro del agujero negro. Resulta muy parecido al Big Bang en el comienzo del tiempo, salvo que ahora habría un final del tiempo para el cuerpo que colapsa y el astronauta. En la singularidad, las leyes de la ciencia y nuestra capacidad de predecir el futuro dejarían de ser válidas. Sin embargo, cualquier observador que permaneciera fuera del agujero negro no se vería afectado por este fallo de la predecibilidad, porque ni la luz ni ninguna otra señal puede llegarle de la singularidad. Este hecho notable llevó a Roger Penrose a proponer la hipótesis de censura cósmica, que podría parafrasearse como: Dios aborrece una singularidad desnuda. En otras palabras, las singularidades producidas por el colapso gravitatorio solo se dan en lugares como agujeros negros, donde están decentemente ocultas a la vista exterior por un horizonte de sucesos. Esto es lo que se conoce como la hipótesis de censura cósmica débil. Protege a los observadores que permanecen fuera del agujero negro de las consecuencias de la ruptura de predecibilidad que ocurre en la singularidad. Pero desprotege al desafortunado astronauta que cae en el agujero. No, ¿debería Dios proteger también su pudor? Existen algunas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general en las que es posible que nuestro astronauta vea una singularidad desnuda. Él puede evitar la singularidad y en su lugar caer a través de un agujero de gusano y salir en otra región del universo. Esto ofrecería grandes posibilidades para viajar en el espacio y en el tiempo, pero por desgracia parece que todas las soluciones pueden ser sumamente inestables. La mínima perturbación, tal como la presencia de un astronauta, puede cambiarlas de modo que el astronauta no puede ver la singularidad hasta que tropieza con ella y su tiempo llega a un final. En otras palabras, la singularidad siempre yace en su futuro y nunca en su pasado. La versión fuerte de la hipótesis de censura cósmica establece que en una solución realista las singularidades yacen siempre o bien enteramente en el futuro, como las singularidades de colapso gravitatorio, o enteramente en el pasado, como en el Big Bang. Si fuera válida alguna versión de la hipótesis de censura, las consecuencias serían enormes, porque cerca de singularidades desnudas quizás sea posible viajar al pasado. Y aunque sería del agrado de los escritores de ciencia ficción, significaría que ninguna vida estaría a salvo para siempre. Alguien podría ir al pasado y matar al padre o a la madre de cualquier persona antes de que ésta fuera concebida. En un colapso gravitatorio para formar un agujero negro, los movimientos estarían reprimidos por la emisión de ondas gravitatorias. Por consiguiente, cabría esperar que no pasase demasiado tiempo antes de que el agujero negro se asentara en un estado estacionario. Generalmente se suponía que este estado estacionario final dependería de los detalles del cuerpo que había colapsado para formar el agujero negro. El agujero negro podría tener cualquier forma y tamaño,
e incluso su forma podría no ser fija, sino que en su lugar sería pulsante. Sin embargo, en 1967, un artículo escrito en Dublín por Werner Israel provocó una revolución en el estudio de los agujeros negros. Israel demostró que cualquier agujero negro que no estuviera rotando debía ser perfectamente redondo o esférico. Además, su tamaño solo dependería de su masa. De hecho, podría describirse por una solución particular de las ecuaciones de Einstein que era conocida desde 1917, cuando fue encontrada por Karl Schwarzschild muy poco después del descubrimiento de la relatividad general. Al principio, el resultado de Israel fue interpretado por muchas personas, entre ellos el propio Israel, como prueba de que solo se formarían agujeros negros a partir del colapso de cuerpos que fueran perfectamente redondos o esféricos. Puesto que ningún cuerpo real sería perfectamente esférico, esto significaba que, en general, el colapso gravitatorio llevaría a singularidades desnudas. No obstante, había una interpretación diferente del resultado de Israel que fue defendida por Roger Penrose y John Wheeler en particular. Consistía en que un agujero negro debería comportarse como una bola de fluido. Aunque un cuerpo podría empezar en un estado no esférico, a medida que colapsará para formar un agujero negro se asentaría en un estado esférico debido a la emisión de ondas gravitatorias. Cálculos posteriores apoyaron esta idea y llegó a tener una aceptación general. El resultado de Israel solo se refería al caso de agujeros negros formados a partir de cuerpos sin rotación. Siguiendo la analogía con una bola de fluido, cabría esperar que un agujero negro formado por el colapso de un cuerpo en rotación no sería perfectamente redondo, sino que tendría un abultamiento alrededor del ecuador debido al efecto de la rotación. Podemos observar un pequeño abultamiento de este tipo en el Sol, causado por su rotación una vez cada 25 días más o menos. En 1963, Roy Kerr, un neozelandés, había encontrado un conjunto de soluciones agujero negro de las ecuaciones de la relatividad general más generales que las soluciones de Schwarzschild. Estos agujeros negros, de Kerr, rotan a una velocidad constante, y su tamaño y forma dependen solamente de su masa y velocidad de rotación. Si la rotación era nula, el agujero negro era perfectamente redondo y la solución era idéntica a la solución de Schwarzschild. Pero si la rotación era distinta de cero, el agujero negro se abombaba hacia afuera cerca de su ecuador. Por lo tanto, era natural conjeturar que un cuerpo en rotación que colapsará para formar un agujero negro terminaría en un estado descrito por la solución de Kerr. En 1970, mi colega y compañero como estudiante de investigación, Brandon Carter, dio el primer paso para demostrar esta conjetura. Probó que con tal de que un agujero negro en rotación estacionaria tuviera un eje de simetría, como una peonza giratoria, su tamaño y forma dependerían solo de su masa y su velocidad de rotación. Más tarde, en 1971, yo mismo demostré que cualquier agujero negro en rotación estacionaria tendría realmente tal eje de simetría. Por último, en 1973, David Robinson, en el King's College de Londres, utilizó los resultados de Carter y los míos para demostrar que la conjetura había sido correcta. Un agujero negro semejante tenía que ser realmente la solución de Kerr. De este modo, tras el colapso gravitatorio, un agujero negro debe asentarse en un estado en el que podría estar rotando, pero no pulsando. Además, su tamaño y su forma dependerían solamente de su masa y su velocidad de rotación, y no de la naturaleza del cuerpo que hubiera colapsado para formarlo. Este resultado llegó a conocerse por la máxima, un agujero negro no tiene pelo. Significa que una gran cantidad de información sobre el cuerpo que ha colapsado debe perderse cuando se forma un agujero negro, porque después de ello todo lo que podemos medir acerca del cuerpo es su masa y su velocidad de rotación. La importancia de esto se verá en la próxima conferencia. El teorema de ausencia de pelo es también de gran importancia práctica porque restringe enormemente las clases posibles de agujeros negros. Gracias a ello se pueden hacer modelos detallados de objetos que podrían contener agujeros negros, y comparar las predicciones de los modelos con las observaciones. Los agujeros negros son uno de los pocos casos en la historia de la ciencia en los que una teoría se desarrolló con gran detalle como un modelo matemático antes de que hubiera alguna prueba a favor de su corrección procedente de observaciones. De hecho, este solía ser el argumento principal de los detractores de los agujeros negros. ¿Cómo se podía creer en objetos cuya única prueba eran cálculos basados en la dudosa teoría de la relatividad general? Pero en 1963, Martin Smith, un astrónomo del Observatorio del Monte Palomar en California, descubrió un objeto débil y parecido a una estrella en la dirección de la fuente de radioondas llamada 3C273, es decir, fuente número 273 en el tercer catálogo Cambridge de radiofuentes. Cuando midió el desplazamiento hacia el rojo del objeto, encontró que era demasiado grande para ser causado por un campo gravitatorio. Si hubiera sido un desplazamiento hacia el rojo gravitatorio, el objeto tendría que ser tan masivo y estar tan próximo a nosotros que perturbaría las órbitas de los planetas en el sistema solar. Esto sugería que en realidad el desplazamiento hacia el rojo estaba causado por la expansión del universo, lo que a su vez significaba que el objeto estaba a una distancia muy grande. Y para ser visible a una distancia tan grande, el objeto debía ser muy brillante y estar emitiendo una enorme cantidad de energía. El único mecanismo imaginable que podía producir tan grandes cantidades de energía parecía ser el colapso gravitatorio, no solo de una estrella,
sino de toda la región central de una galaxia. Ya se habían descubierto otros varios objetos cuasiestelares o cuásares similares, todos con grandes desplazamientos hacia el rojo, pero están demasiado alejados, y es demasiado difícil observarlos para obtener una prueba concluyente de los agujeros negros. En 1967 llegaron noticias más alentadoras para la existencia de los agujeros negros, con el descubrimiento por parte de un estudiante de investigación en Cambridge, Jocelyn Bell, de algunos objetos celestes que estaban emitiendo pulsos regulares de radioondas. Al principio, Jocelyn y su supervisor, Anthony Juice, pensaron que quizá habían entrado en contacto con una civilización ajena en la galaxia. De hecho, recuerdo que en el seminario en el que anunciaron su descubrimiento llamaron a las primeras 4 fuentes encontradas LGM-1 a 4, donde LGM eran las siglas de Little Green Men, hombrecillos verdes. No obstante, al final, ellos y todos los demás llegaron a la conclusión menos romántica de que estos objetos, a los que se dio el nombre de púlsares, eran en realidad estrellas de neutrones en rotación. Emitían pulsos de radioondas debido a una complicada interacción entre sus campos magnéticos y la materia circundante. Sin duda, era una mala noticia para los escritores de westerns espaciales, pero muy esperanzadora para el pequeño número de los que creíamos en los agujeros negros en esa época. Era la primera prueba positiva de que existían estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones tiene un radio de unos 10 kilómetros, solo unas pocas veces el radio crítico en el que una estrella se convierte en un agujero negro. Si una estrella podía colapsar hasta un tamaño tan pequeño, no era irrazonable esperar que otras estrellas pudieran hacerlo a un tamaño aún menor y convertirse en agujeros negros. ¿Cómo podríamos detectar un agujero negro si por su misma definición no emite luz alguna? Sería como buscar un gato negro en un depósito de carbón. Afortunadamente hay una manera, pues como señaló John Michell en su artículo pionero en 1783, un agujero negro sigue ejerciendo una fuerza gravitatoria sobre los objetos vecinos. Los astrónomos han observado varios sistemas en los que dos estrellas orbitan una alrededor de la otra, atraídas mutuamente por la gravedad. También han observado sistemas en los que solo hay una estrella visible que está orbitando en torno a alguna compañera invisible. Por supuesto, no se puede concluir de inmediato que la compañera es un agujero negro. Podría ser sencillamente una estrella demasiado débil para verse. Sin embargo, algunos de estos sistemas, como el llamado Cygnus XY, son también fuentes intensas de rayos X. La mejor explicación para este fenómeno es que los rayos X son generados por materia que ha sido arrancada de la superficie de la estrella visible. Mientras cae hacia la compañera invisible adquiere un movimiento en espiral, parecido al movimiento del agua cuando se vacía una bañera y se hace muy caliente, emitiendo rayos X. Para que funcione este mecanismo, el objeto invisible tiene que ser muy pequeño, como una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. A partir del movimiento observado de la estrella visible se puede determinar la mínima masa posible del objeto invisible. En el caso de Cygnus XY, esta es de unas 6 veces la masa del Sol. De acuerdo con el resultado de Chandrasekhar, es demasiado grande para que el objeto invisible sea una enana blanca. Es también una masa demasiado grande para ser una estrella de neutrones. Parece, por lo tanto, que debe de ser un agujero negro. Hay otros modelos para explicar Cygnus XY que no incluyen un agujero negro, pero todos son bastante inverosímiles. Un agujero negro parece ser la única explicación realmente natural para las observaciones. Pese a ello, tengo hecha una apuesta con Kip Thorne, del Instituto de Tecnología de California, a que Cygnus XY no contiene un agujero negro. Esta es para mí una forma de cubrirme. He trabajado mucho sobre los agujeros negros y todo se echaría a perder si resultara que los agujeros negros no existen. Pero si así fuera, al menos tendría el consuelo de ganar mi apuesta, que me proporcionaría una suscripción de 4 años a la revista Private Eye. Si los agujeros negros existen, Kip solo tendrá un año de suscripción a Penthouse, porque cuando hicimos la apuesta en 1975 estábamos seguros al 80% de que Cygnus era un agujero negro. Ahora diría que estamos seguros casi al 95%, pero la apuesta todavía tiene que dirimirse. Hay pruebas a favor de los agujeros negros en otros varios sistemas en nuestra galaxia, y a favor de los agujeros negros mucho mayores en los centros de otras galaxias y cuásares. También cabe considerar la posibilidad de que hubiera agujeros negros con masas mucho menores que la del Sol. Tales agujeros negros no podrían formarse por colapso gravitatorio, porque sus masas están por debajo de la masa límite de Chandrasekhar. Las estrellas de esta masa pequeña pueden mantenerse contra la fuerza de la gravedad incluso cuando han agotado su combustible nuclear. Por eso, los agujeros negros de masa pequeña solo podrían formarse si la materia fuera comprimida hasta densidades enormes por presiones externas muy altas. Tales condiciones podrían darse en una bomba de hidrógeno muy grande. El físico John Wheeler calculó en cierta ocasión que si se toma toda el agua pesada de todos los océanos del mundo se podría construir una bomba de hidrógeno que comprimiría tanto la materia en el centro que se crearía un agujero negro. Pero, lamentablemente, no quedaría nadie para observarlo. Una posibilidad más práctica es que tales agujeros negros de masa pequeña podrían haberse formado en las altas temperaturas y presiones del universo muy primitivo.
Podrían haberse formado agujeros negros si el universo primitivo no hubiera sido perfectamente suave y uniforme, porque en tal caso una región pequeña, que fuera más densa que la media, podría comprimirse de esta manera para formar un agujero negro. Sin embargo, sabemos que debió de haber algunas irregularidades, porque, de lo contrario, la materia del universo seguiría estando distribuida de manera perfectamente uniforme en la época actual, en lugar de estar agrupada en estrellas y galaxias. El que las irregularidades requeridas para explicar estrellas y galaxias hubieran conducido o no a la formación de un número significativo de estos agujeros negros primordiales depende de las condiciones detalladas en el universo primitivo. Por eso, si pudiéramos determinar cuántos agujeros negros primordiales hay ahora, aprenderíamos mucho sobre las etapas más tempranas del universo. Agujeros negros primordiales con masas de más de 1.000 millones de toneladas, la masa de una gran montaña, podrían detectarse solamente por su influencia gravitatoria sobre otra materia visible o sobre la expansión del universo. Sin embargo, como veremos en la conferencia siguiente, los agujeros negros no son en realidad negros después de todo, resplandecen como un cuerpo caliente, y cuanto más pequeños son, más resplandecen. Así que, paradójicamente, los agujeros negros más pequeños podrían resultar más fáciles de detectar que los grandes.